Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes, testimonios edificantes como todos los domingos, así que les invitamos a quedarse con nosotros. Pero antes queremos presentarles a continuación nuestros titulares. Esther López nos desafía a creer a Dios en una nueva historia de emprendimiento y fe. El pastor Walter Altare habla acerca de su escuela ministerial, La Juventud Saludable. Silvia González, en sus tantos dolores a lo largo del camino, pudo ver la luz de Dios, un conmovedor testimonio. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos ya el desarrollo de las noticias aquí en el Noticiero Cristiano y les invitamos nada más a viajar con nosotros a 230 kilómetros de Asunción, específicamente al distrito de Choré, en el departamento de San Pedro, en la localidad de Liberación. Ahí donde vamos a ir hasta la iglesia menonita Bethesda para conocer más acerca del trabajo que están realizando en esa zona del país. La iglesia Bethesda de los hermanos menonitas se instaló hace más de 25 años a iniciativa del trabajo de misioneros de la iglesia San Isidro, que brindó el apoyo necesario para la concreción de la obra. La iglesia San Isidro, la primera escuela misionero. A hermano Felipe, él uno de los primeros cristianos, o seguí. O apoyar por lo menos la iglesia San Isidro, que tiene tiempo de 5 a 7 años, o pedir la comisión, o seguir o apoyar la iglesia. O pedir breve, ya breve, o procurar, o por la ayuda del Señor, o seguir, lo luchar, o permanecer por la ayuda del Señor con el TV. La iglesia cuenta con 69 miembros activos provenientes de la zona y alrededores. Primeramente hay grupo de consejo que maneja toda la cosa espiritual. Hay grupo administrativo que maneja todo trabajo material. Y hay presidente de joven. Hay director de escuela dominical. Hay grupo de niños, adolescentes, domingo, toda área ya, toda clase de robereco. El pastor Antonio Ortega y otros miembros del ministerio no perciben remuneración en la iglesia. Por ello, tienen que tratar de combinar sus horas de arduo trabajo con su servicio al reino del Señor. Y nosotros aquí en el Noticiero Cristiano seguimos viviendo lo que fue la Semana Santa. En el siguiente informe les contamos más acerca de la representación teatral que llevaron adelante los chicos del destacamento 43 de los Exploradores del Rey. Ellos graficaron lo que fue la muerte y resurrección de Jesucristo. En el predio de la Iglesia Evangélica del Centro se llevó a cabo un evento denominado Pascua Viviente. La organización y realización estuvo a cargo del Destacamento 43 de los Exploradores del Rey, reconocido ministerio a nivel mundial. Este teatro tuvo como lema la siguiente frase: sin pasión no hay paraíso. Nos basamos en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y a través de eso quisimos hacer que sea una herramienta de atracción para las personas que de repente tienen curiosidad por el teatro y por supuesto ya aprovechando y tirándoles el mensaje de salvación al finalizar. Hace meses que este ministerio se viene preparando para desarrollar con excelencia este teatro evangelístico. Más de 120 jóvenes estuvimos involucrados en todo lo que es la realización, en el montaje de escenografía, luces, y el teatro mismo, que nos tocó también a algunos a actuar, en mi caso particular no. Pero también cada viernes, hace 2 meses, vinimos orando en una vigilia de 6 horas, donde estuvimos doblando rodillas y pidiendo primeramente por el evento y por muchas otras cosas más también que nos propusimos alcanzar durante el año. Principalmente hacer llegar la verdad acerca de lo que fue la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces vemos películas de Hollywood que muestran
si bien algunas partes que están en la Biblia, algunas también no están, y la gente está con eso y de repente eso le hace que no se acerquen. Nosotros al hacer este teatro quisimos que ellos vieran de forma representada gráficamente lo que fue realmente la pasión. Las invitaciones se realizaron en diferentes medios de comunicación, con el objetivo principal de que las personas se conviertan a Cristo. Fue realmente algo especial porque más de 300 personas se quedaron a escuchar el plan de salvación y por sobre todo despertaron en ellos la curiosidad que nosotros queríamos. O sea, estábamos esperando que ellos se interesen a raíz del teatro, en la representación, de que ellos mismos tengan la curiosidad. Y a través de los testimonios, a través del mensaje que estuvo a cargo del pastor, también pudieron algunos jóvenes y adultos, inclusive familias, a aceptar a Jesucristo como su Señor y único Salvador. Y volvemos nuevamente hasta la zona de Lloré, porque ahí vamos a conocer esta vez el trabajo que viene realizando la radio Shofar. Esta radio transmite los mensajes, las buenas noticias de Dios para esa zona del país. La radio Shofar FM en Lloré, San Pedro, nació con la inquietud de predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas que poseen un difícil acceso a las iglesias en la zona. La 102.5 FM posee programas para niños, jóvenes, ya sean ellos cristianos o inconversos. La idea justamente es tratar de ser un instrumento, un brazo evangelístico, y que cada pastor de la zona, cada líder de la zona pueda participar y pueda estar siendo parte de este emprendimiento, ¿no? Esa es la idea. Y de esa manera poder trabajar juntos en lo que es el evangelismo, ¿no? Trabajar juntos en lo que es proclamar el mensaje del Evangelio a una sociedad tan necesitada, a un mundo tan necesitado, tan confundido, tan perdido en medio de muchas filosofías, en medio de muchas ideas. Entonces presentar un mensaje claro del Evangelio. Durante las emisiones radiales ofrecen informaciones de todo tipo, ya sean estas de salud, alimentación, higiene, entre otras cosas. La radio Shofar llega a los diferentes estratos sociales impactando de manera positiva, llevando el reino de Dios. Y hay testimonios, lindos testimonios de personas que incluso se habían alejado del Señor y a través de la radio han vuelto, se han reconciliado con el Señor, y vemos que y no tenemos todo la total comprensión de hasta dónde estamos afectando, pero sí estamos seguros de que estamos afectando de manera positiva, ¿no? Y eso nos anima, eso nos alienta, y el tener testimonios de personas que están siendo tocadas a través del poder de Dios, de la palabra de Dios, y así es que se produce el cambio, ¿no? En la nación, en los barrios, en las ciudades, afectando como levadura con el Evangelio, no afectando a la masa. Entonces la idea de la radio es afectar la masa, afectar la sociedad de forma positiva. Como parte de la Congregación Iglesia de Dios La Profecía, trabajan en colegios y universidades en la emisión de materiales audiovisuales que conciencian a los jóvenes para evitar las enfermedades de transmisión sexual, el uso de drogas, no realizar abortos, entre otras cosas. Como proyecto a largo plazo, desean abrir un refugio para niños y adolescentes en situación de riesgo extremo, llamado Adulam. Hoy, y como cada domingo, aquí en Noticiero Cristiano te mostramos más acerca de la historia del cristianismo a través de las iglesias. Los primeros inmigrantes protestantes que vinieron al Paraguay fueron alemanes, de confesión evangélica, luterana. En 1881 fundan la primera comunidad llamada San Bernardino. En 1887 se forma Nueva Germania, seguido de Hohenau, fundada en 1898. Para el año 1910 ya se tenían establecidas 2 escuelas con 190 alumnos, el registro civil, la oficina de correos y una agencia de banco agrícola. La iglesia luterana se establece en Asunción desde 1893, destacando junto a la misma una escuela primaria. Quédese con nosotros aquí en Noticiero Cristiano, porque al volver de la pausa le contamos más acerca de una historia de emprendimiento y fe, y esta vez viajamos al interior del país, así que quédense con nosotros porque Cristian y Guillermo tienen más para comentarnos al volver del corte.
La Iglesia Filadelfia cumple 75 años de vida sirviendo a Dios. El pastor Ricardo Osorio nos cuenta más acerca de este importante trabajo que realizan a través de la Iglesia en el siguiente informe. La Iglesia Filadelfia fue fundada por unos misioneros suecos en el año 1939. Actualmente cuentan con 130 personas congregadas en la central y unos 100 anexos. Se encuentran ubicados en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como Chacarita. El pastor Ricardo Osorio Rodríguez cuenta que heredó el pastorado de su padre, quien trabajó unos 30 años en el ministerio. Como congregación se enfocan mucho en la juventud. Es una tremenda bendición ver cómo los jóvenes especialmente están tomando su lugar dentro de la iglesia y lo importante es darle ese espacio. Cada joven es un mundo en donde ellos necesitan que se les comprenda, que se les entienda y que se les dé el espacio. Y una de las cosas que hacemos acá es tomar cada pensamiento, cada idea que ellos tengan, porque eso es justamente lo que les digo, ¿verdad? Cada idea que ustedes tienen es válido, porque es una idea que capaz venga del mismo corazón de Dios. Entonces, que el joven no se inhiba, sino que no se sienta presionado, que no se sienta atado a una estructura, sino que tenga la libertad de expresar lo que tiene en su corazón, lo que hay en su mente. ¿Para qué? Para que justamente pueda desarrollar esas habilidades que tienen, porque son tremendas las habilidades que tienen. Y eso es lo más lindo, ¿verdad? Poder ayudarles a ellos a poder desarrollarse en todas las áreas de su vida, y especialmente en el área espiritual, que es un área tan necesaria e importante para el crecimiento del ser humano. Sirven a Dios a través de diversos ministerios, como el de pandero, alabanza, y además cuentan con una escuela de músicos llamado ASAF. Esta congregación realiza sus reuniones los días miércoles, sábados y domingos. El pastor Ricardo Osorio Rodríguez da un mensaje para todos los cristianos a servir a Dios con valentía y entusiasmo. Hoy más que nunca tenemos que estar activos, ya no podemos estar pasivos, hay que trabajar y hay que hacerle trabajar a todos con amor, con paciencia, con misericordia, no imponiendo nada, porque la imposición hace que la gente se cierre y no quiera hacer nada. Entonces hagámoslo con amor, con esa ternura y pasión con que Cristo trató con sus discípulos. ¿Para qué? Para que aquellos, después de que Él partiera, tengan hasta el coraje de morir por Cristo y hacer todo lo que fuera necesario por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le dio ese amor y esa comprensión a cada uno de ellos en sus momentos difíciles, en sus momentos de lucha, de prueba, en donde necesitaban una mano, una palabra de aliento. Ahí estaba el Maestro para formar su carácter, para formar como persona a cada uno de ellos. Entonces eso es mi mensaje, ¿verdad? Trabajemos con la gente, pero con amor, con paciencia, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos un carácter que formar, y por eso necesitamos entenderle a la gente para que ellos también después puedan entender a otros. Y si vos también querés compartir con nosotros algún comentario, algún testimonio, algún evento que tengas, lo podés hacer a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Anótalo, y si tenés algo para compartir con nosotros, no pierdas el tiempo, no dudes y mandanos, que nosotros estamos al pendiente de toda la información que nos puedas enviar. Y ahora sí, lo que prometimos antes de ir al corte, porque llegó el momento de contarles más historias de emprendimiento y fe, y para eso ya estamos en compañía de nuestros compañeros Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas. Buen día, Cristian y Guillermo, ¿cómo están? Buenos días, Mavi, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Hoy hemos viajado mucho y nos encontramos en la ciudad de Piribebuy para conocer a una emprendedora. ¿A quién conoceremos? Vamos a conocer a Esther. Acompáñenos. Esther es una emprendedora de la ciudad de Piribebuy que se dedica a la venta de prendas de vestir y calzado. Proviene de un hogar cristiano de donde aprendió la importancia de los valores en la vida personal y empresarial. Es algo excepcional, algo que es inexplicable, porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer, y sabemos que Él nos da mucha fortaleza para poder seguir a pesar de las adversidades. Y Dios es fiel en todo momento. Desde que inició su emprendimiento, inspirado en el trabajo de sus padres que se dedican a fabricar y comercializar calzado, ha podido experimentar en todo momento la fidelidad de Dios. Si no fuera por la fidelidad del Señor, esto para mí sería imposible, ¿verdad? Porque sabemos que para el hombre hay muchas cosas que muchas veces inalcanzables, parecen en un tiempo muy largo, muy amplio. Pero cuando entregamos al Señor nuestro deseo, nuestro anhelo, Él se encarga de hacerlo. Cuando el Señor toca la puerta, cuando el Señor empieza a abrir
muchas veces nos quedamos asombrados por las cosas que Él tiene para cada uno. ¿Y por qué? Porque sabemos que en la palabra de Dios hay muchas promesas y esas promesas son para sus hijos. Y es importante apropiarse de eso y esperar en Él. La palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De esta manera, Esther aprendió a confiar en el tiempo de Dios y ha logrado ver los frutos. Pero siempre, como mis padres me inculcaron, me decían, todas las cosas que uno desea tiene que dejar en la mano de Dios. Y que Dios se iba a encargar de hacer, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. Y yo me acuerdo que desde entonces entregué ese deseo al Señor y le dije que sí, que quería este local. Yo ya vi este lugar, estaba vacío, no estaba alquilado. Mi esposo se acercó, habló con la señora y quedó en responderle en un determinado tiempo. Fue un domingo que mis padres vinieron a visitarme aquí y al pasar la tarde mi mamá me dice, vamos, quiero conocer ese negocio, me dice mi mamá. Y le mostré ese salón y estacionamos aquí enfrente del salón. Mi mamá se baja y me agarra de las manos y me dice, vení mi hija, vamos a orar por este salón. Y si es para vos, el Señor va a abrir. Y si no es para vos, Él sabe en qué lugar vas a abrir para tu negocio. Glorificar a Dios en todo lo que uno hace es la característica de un emprendedor de fe. Esther nos comparte cómo honra al Señor. Le doy gracias al Señor compartiendo con otras personas, compartiendo lo que el Señor hizo conmigo y darle gracias al Señor por las cosas que me dan, por lo mucho o en el momento que haya pequeñas adversidades, también darle gracias porque el Señor dice dar gracias en todo. Finalmente, brinda un mensaje de aliento a los emprendedores. No siempre busquemos con nuestras propias fuerzas porque nuestras fuerzas se debilitan y si el Señor está con nosotros, lograremos tener un mejor bienestar tanto para uno mismo, para su familia y para la sociedad. Hoy hemos conocido una linda historia sobre la importancia de depositar nuestros sueños y anhelos en el Señor. Así como Esther, que puso sus sueños y anhelos en el Señor en su tiempo supo responder. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores de fe. Bendiciones. Muchísimas gracias, Cristian y Guillermo, por compartir nuevamente con nosotros una hermosísima historia de emprendimiento y fe. Y ahora llegó el momento de compartir con ustedes nuestra encuesta de la semana y nuevamente sí, salimos a las calles con las cámaras del Noticiero Cristiano para preguntarle a la gente qué es el arrepentimiento. Las respuestas en el siguiente material. El arrepentimiento es un cambio de frente con relación al pecado. Es un convencimiento de que el pecado existe en primer lugar y de que nos daña, ¿verdad? Y es a causa del Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia. Seguimos con más aquí en Noticiero Cristiano y en el siguiente informe le contamos más acerca de la presencia del pastor Walter Altare, que estuvo por nuestro país compartiendo talleres y seminarios para líderes juveniles. Walter Altare es uno de los pastores de la iglesia de la calle Corrientes en Santa Fe, Argentina, bajo el lema Entre Dios y la Gente. Lideró el grupo de jóvenes durante 20 años y esa fue su escuela ministerial más importante. Yo crecí desde pequeño en una familia pastoral, de una iglesia chiquita que fue creciendo y en algún momento, cuando yo tenía 20 años, empecé a trabajar con los jóvenes, liderando el grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes pequeño. Después todo empezó a crecer y me gusta decirlo, no es que yo desestime los seminarios, pero ese fue mi seminario ministerial, donde aprendí a estar con la gente, a entender lo que a la gente le pasa y las vivencias, compartirlas y yo considero, después que he estudiado algunas cosas, que ese ha sido mi seminario principal. Hoy trabaja a tiempo completo en la iglesia y es presidente del Consejo de Pastores de Santa Fe. Sus escritos son publicados en el periódico de la ciudad y viaja por el país y Latinoamérica dando conferencias para jóvenes, matrimonios y líderes. Yo siento en el corazón
que hay dos cosas que a veces nos impiden servir al Señor con todo el corazón y como Él está esperando de nosotros. Y son dos cosas que se confunden mucho con la vida cristiana. Una es la secularización, cuando separamos mucho y decimos, mi vida cristiana es una cosa, mi vida social es otra cosa. Creo que el Señor nunca separó las cosas. Uno vive para el Señor tanto cuando está en la iglesia como fuera de la iglesia y tiene que ser auténtico en todas partes. Eso nos permite ser como Jesús cuando podemos hablar de Él y cuando no podemos transmitirlo a través de todos nuestros actos con la gente que tengamos alrededor. El secularizar y separar me parece que algunas veces es una traba para nosotros. Y la otra es bastante engañosa, es la religiosidad. Cuando creemos que Dios solamente se mueve de esta forma y en este lugar y con estas formas y estos modos y métodos, muchas veces perdemos la pasión de querer servir al Señor con toda la espontaneidad y la fuerza que Él le pone a los jóvenes en el corazón. Y a continuación, aquí en Noticiero Cristiano queremos compartir con ustedes las noticias internacionales y para eso ya mantenemos un contacto con nuestra compañera Patricia Ginzo. Buen día, Patricia. Gracias, Mavi. Buenos días a todos. Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Nos trasladamos hasta Miami, Florida, donde la primera convergencia para pastores, denominada Líder Visión, es una iniciativa conjunta encaminada por dos sellos editoriales de gran trascendencia en el ámbito cristiano. Hablamos de la editorial Vida y el Grupo Nelson. Esta primera reunión se llevará a cabo del 27 al 29 de junio próximos, en el Hotel Hilton. El doctor Lucas Ley, presidente de Editorial Vida y quien preside la organización, comentó a diversos medios: esta es una convocatoria única e imprescindible para quienes sirven al Señor. El pastor de hoy necesita una continua actualización ministerial, necesita recursos accesibles, inspiración y estar conectado con otros pastores. Y de eso se trata esta convocatoria. Este no es un evento suelto, sino el principio de algo distinto y por lo que venimos soñando, orando y trabajando mucho por largo tiempo. El evento promete ser un espectacular momento para la comunión, el renuevo, plantear desafíos y comenzar un nuevo tiempo en el liderazgo internacional. Algunos de los participantes ya confirmados para la ocasión son el autor Max Lucado, los evangelistas Luis Palau y Alberto Motesi, el salmista Marcos Witt, los pastores Danilo Montero y Andy Stanley, y movilizadores como Samuel Rodríguez y el entrevistador de la cadena CNN Ismael Cala, entre muchísimos otros autores de ambas editoriales y ministros de reconocimiento mundial. Asimismo, se contará con un espacio de interacción para todos los participantes denominado Mesas Abiertas, donde podrán verter preguntas y respuestas, intercambiar con especialistas en los diversos temas candentes del momento y del quehacer pastoral. Y la situación en España, la sociedad bíblica de este país, está muy satisfecha porque el primer trimestre de este año la difusión de la palabra de Dios avanzó especialmente en México, Colombia, Perú, Venezuela y Puerto Rico. José Luis Andaver, director general de Sociedades Bíblicas de España, comentó acerca del avance de difusión y distribución de la Biblia. La palabra en América Latina, vamos despacio, sin prisa pero sin pausa, país a país, introduciendo el catálogo internacional de ediciones bíblicas. En Venezuela, donde la nueva traducción fue presentada en las ciudades más importantes, la palabra ya es distribuida también por CLC Venezuela, bajo la dirección de Gamaliel, y está teniendo buena recepción, según indicó Javier Chacón, director de la Sociedad Bíblica en ese país. Por otra parte, en México, y en colaboración con la Sociedad Bíblica de México, la librería Maranata está haciendo un gran esfuerzo de difusión. Además, la CBM está negociando la presencia de esta versión en el grupo Sanborns, una de las cadenas comerciales más importantes y prestigiosas del país. Juan José Echeverría, coordinador de distribución internacional, aseguró que se siente muy feliz y honrado de poder servir a las Américas con la palabra de Dios. Mi vocación de trabajo con las sociedades bíblicas se ve recompensada con esta nueva responsabilidad. Espero no defraudar a todos mis hermanos y hermanas que en España y América confían en mí para esta misión, sin duda una tarea importante y retadora. La tarea principal de Juan José se centrará en el catálogo internacional de la Sociedad Bíblica de España y muy especialmente en las ediciones de la nueva traducción de Sociedades Bíblicas, La Palabra. La Palabra es la última traducción de Sociedades Bíblicas, una traducción fiel, clara, bella, la Biblia que los creyentes hispanoamericanos estaban esperando.
Y Lickrey rompe los moldes en la música cristiana, rap a contracorriente. Lickrey, ganador del Grammy a Mejor Álbum Gospel por Gravity, debutando el año pasado en el puesto número 3 en la lista Billboard. Comparte su fe cristiana tanto en su música como en cualquier acto público. Estaría loco si no hablase de lo que más me apasiona, que es mi fe, explicó Lickrey en una entrevista. Es todo lo que soy, me define. Lickrey dice que creció con pocas influencias masculinas positivas y miró al hip hop como guía. En principio, no quería tener nada que ver con la fe cristiana de su abuela. Realmente me burlaba, dijo. Su vida se convirtió en una espiral de drogas y fiestas, pero dice que antes de llegar a los 20, se dio cuenta de que todo era vacío en su vida. Un amigo lo invitó a asistir a una reunión cristiana y estudiar la Biblia, y para su sorpresa, tuvo un encuentro con Dios. A la edad de 25, fue cofundador de Rich Records y lanzó su primer álbum, llamado Real Talk. Lickrey se hizo cofundador del ministerio Reach Life en 2005 para ayudar a la cultura de la reforma urbana, la organización sin fines de lucro que existe para ayudar a equipar a los líderes cristianos locales con herramientas y proyectos de medios que son culturalmente relevantes y en base a las enseñanzas de la Biblia. Lickrey ahora reside en Atlanta con su esposa e hijos. Rapea, aunque no solo acerca de su fe, sino sobre ser un esposo fiel y un padre responsable, temas que él reconoce que no son típicos en el hip hop. Lickrey ha encontrado un público tanto en el mercado cristiano como en el secular, algo que parece estar ocurriendo cada vez más. Este cantante y compositor de rap ve un propósito más profundo en lo que hace. Mi esperanza es que hago algo más que música, que formo parte de la banda sonora de un movimiento que impulsa a la gente a descubrir por sí mismos quiénes son, el propósito por el que fueron creados por Dios y que los impulse a cambiar el mundo. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del segmento Internacionales del Noticiero Cristiano. Sigan con más noticias. Muchísimas gracias, Patricia. Y nosotros volvemos a exteriores, pero esta vez con nuestras cámaras, porque queríamos saber más acerca del arrepentimiento y por eso hicimos también la pregunta a la gente que encontramos por la calle y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, el arrepentimiento para mí es el hecho de cambio de actitud, ¿verdad? El hecho de reconocer mis faltas, mi alejamiento, mi ausencia, o sea, la ausencia de Dios en mi vida, ¿verdad? Para mí significa el conocerle al Señor, eso me lleva inmediatamente a un cambio de actitud, un cambio de vida. Sigan con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte compartimos con ustedes todas las noticias del ámbito deportivo. Quédense con nosotros aquí en Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos aquí en Noticiero Cristiano y a continuación queremos compartir con ustedes nuestro editorial de la semana. El tema del día de hoy, Pentecostés, con el pastor Víctor Val. La Semana Santa que hace poco celebramos nos hizo muy bien. Para algunos la Semana Santa llegó a ser una semana de turismo nada más. Pero muchos, sin embargo, era un tiempo de reflexión, de meditación y de renovación espiritual. Gracias al catolicismo en la sociedad paraguaya, se da mucha importancia al sufrimiento y la muerte de Jesús. Y como evangélicos también estamos dando mucha énfasis en la muerte de nuestro Salvador. Pareciera, sin embargo, que las Pascuas ya no tienen tanta importancia. Pareciera que el domingo de Pascua ya sirve más bien para alistarnos para una semana de mucho trabajo. Y dentro de 50 días viene Pentecostés, la celebración de la venida del Espíritu Santo. Lastimosamente, muchas iglesias evangélicas no le dan mucha importancia al domingo de Pentecostés. Y nos preguntamos, ¿la venida del Espíritu Santo no es de importancia para las iglesias cristianas? Miremos a lo que nos relata el Nuevo Testamento, específicamente el libro de los Hechos acerca de estos acontecimientos. El nacimiento de Jesús en Belén es un hecho histórico único. Es decir, esto se daba solamente una vez en la historia. Y con el nacimiento de Jesús se inicia un nuevo tiempo, una nueva era.
Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Así lo anuncia el Nuevo Testamento. Así también la vida de Jesús en esta tierra, su niñez, su bautismo, su ministerio, su sufrimiento, su entrada en Jerusalén, el sufrimiento y su muerte misma en la cruz. Estos acontecimientos históricos eran reales y no se repiten. Así también la resurrección. Jesús resucitó una sola vez, venciendo así a la muerte misma. Y después de algún tiempo ascendió al cielo, de donde volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Su ascensión al cielo tampoco se repite en la historia. Pero antes de ascender al cielo, Jesús había prometido a sus seguidores enviarles el Espíritu Santo. Y esto ocurrió 50 días después de la resurrección, un día en el cual los judíos celebraban el regalo de la ley. Dios derrama sobre la humanidad su Santo Espíritu. Y este evento daba inicio a la iglesia cristiana. Este mismo domingo de Pentecostés fueron bautizados como 3,000 personas provenientes de todas partes del mundo conocido en aquel entonces. Ahora, echemos otra mirada a estos acontecimientos. Para una mejor comprensión debemos ver los acontecimientos desde el nacimiento de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo en forma conjunta. No son hechos aislados. Estos acontecimientos son como un paquete de eventos que inician una nueva era. Dios inicia una nueva era con la humanidad. Por eso Pentecostés también es un acontecimiento histórico único. Así como Jesús murió una sola vez para salvar a la humanidad, así el Espíritu Santo fue derramado una sola vez sobre toda la humanidad. Esto es muy importante tener en cuenta. Y la razón es esta. Con la venida del Espíritu Santo se inicia una nueva era, la era del Espíritu Santo. Quien cree que Pentecostés se repite, también debe considerar la posibilidad de que Jesús pueda haber muerto o pueda morir 2 veces o inclusive más. Tanto la venida de Jesús como la venida del Espíritu Santo marcan el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva era. Y esta nueva era es la era del Espíritu Santo. No importa si tú eres una persona perteneciente a una iglesia pentecostal o bautista, o si eres de otro grupo eclesial cristiano, vivimos en la era del Espíritu Santo. Esto no depende de nosotros. Ha sido el obrar soberano del Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Dios hace 2,000 años ha iniciado una nueva manera de obrar y relacionarse con la humanidad. Para quienes entregan su vida a Jesús y creen en Él en forma personal, Dios se digna de tomar morada en su vida. Tanto es así que Pablo dice a los creyentes de Corinto que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios está presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Jesús vive en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Como cristianos somos muy privilegiados poder vivir en la era del Espíritu Santo. Acerca de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, la carta a los Hebreos dice algo muy interesante. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro. Todas estas personas son reconocidas por su fe, pero ninguna de ellas recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. Con esto se aclara muy bien que Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, no se puede repetir hasta que culmine esta era del Espíritu Santo al llegar el gran día del Señor. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma acerca de la muerte de Jesús y lo relaciona directamente con el Espíritu Santo. Dice así:
esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los pecadores. Es más, Pablo les enseña a los creyentes en Éfeso que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de su salvación. Quien haya nacido de nuevo, quien haya entregado su vida a Jesús, quien haya obtenido la vida eterna, es gracias al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien aplica la salvación al pecador arrepentido. Y solamente se puede obtener la vida eterna por medio del Espíritu Santo. La Biblia habla del nacimiento espiritual que solamente se da por medio del Espíritu Santo. Está claro entonces lo que Pablo enseña. El Espíritu de Dios que fue derramado sobre la humanidad en Pentecostés toma morada en nuestras vidas. Es la paga inicial de nuestra salvación. Es la garantía de nuestra salvación. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por esta razón digo que somos muy privilegiados al poder vivir en la era del Espíritu Santo. Al haber recibido el Espíritu de Dios en nuestros corazones, imaginémonos, Dios comparte con nosotros, seres humanos pecaminosos que somos, Dios comparte con nosotros lo más íntimo que tiene, su Espíritu. No porque somos demasiado piadosos, sino porque fue su soberana decisión compartir con nosotros su Espíritu, un verdadero derrame de su inmenso amor. Mi estimado amigo, considérate un privilegiado porque te toca vivir en la era del Espíritu Santo. No te asustes por quién es el Espíritu Santo. Él representa sobre todo el derramamiento del amor de Dios. Permita que el amor de Dios te moldee de tal manera y tal cual tu buen Dios lo quiere. Tal cual sea bueno para tu vida en esta tierra y en la eternidad también. El Espíritu Santo, tu amigo, Dios viviendo en tu corazón para estar contigo siempre. Gracias, Pastor Val, por estas hermosas y sabias palabras que estuvo compartiendo con nosotros. Y ahora sí, lo que prometíamos antes de ir al corte, llegó el momento de compartir con ustedes las noticias deportivas y para eso ya estamos con Víctor Núñez, que tiene todos los datos precisos. Buen día, Víctor. Buen día, Mavi. Feliz domingo para todos. Este fin de semana comenzó la Liga Deportiva Comunitaria, con más de 60 chicos y 8 equipos. Conozcamos más sobre este detalle. Charlamos con Héctor Medina, directivo del Ministerio San Felipe, que será parte de la Liga Deportiva Comunitaria por segundo año consecutivo. Es el segundo año que tenemos este ministerio. Y es el segundo año que participamos, que vamos a participar también de la Liga Deportiva Comunitaria. Se están preparando ya van a ser un mes que están entrenando y preparándose para su primera competencia. 8 equipos serán parte de la Liga Deportiva Comunitaria. Estos ministerios deportivos desarrollan actividades a lo largo del año, todos con el objetivo de que estos niños puedan conocer a Dios como su Señor y único Salvador. Y ellos están bastante entusiasmados. De hecho, que la competencia es un poco lo que le anima a ellos. Ese es para ellos un fin, ¿no? Para nosotros no es un fin la competencia, pero ellos sí están bastante entusiasmados. A nosotros lo que más nos interesa es el día a día, el entrenamiento y el estar día a día con ellos. Esa es la parte que a nosotros como iglesia y como ministerio nos interesa, ¿no? Esta actividad se desarrollará cada 15 de los días sábados, en las diferentes categorías que serían sub-10, sub-12 y sub-14, entre locales y visitantes. La Fundación Venezolana de Atletas Cristianos busca dar el Evangelio de Jesús a través del deporte. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo
pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. La Fundación Venezolana de Atletas Cristianos es un grupo de atletas de diversas disciplinas deportivas que con su muestra de conducta cristocéntrica sirven de ejemplo a la sociedad. La misión es dar el mensaje de Jesús a través de diversas actividades deportivas, incluyendo enseñanzas bíblicas, clínicas deportivas, labores sociales, campamentos y todo aquello que pueda estimular a las personas para conocer a Dios sin religiosidad, sino aprender a recibir de su perfecto amor. Reconociendo a Cristo como Hijo de Dios, Salvador personal y el único camino entre el hombre y el Dios único, eterno y creador de todas las cosas. Al mismo tiempo, es una fundación sin fines de lucro, de diversas denominaciones cristianas, cooperando con la iglesia local y diferentes organizaciones o fundaciones, incentivando y ayudando a deportistas a ser una referencia de comportamiento positivo, preservando la ética cristiana dentro y fuera de la cancha, pista o terreno de juego. La visión de Atletas Cristianos es llevar el mensaje del Evangelio de Jesús a través del deporte en Venezuela y todas las naciones, ayudar a restaurar los valores de la juventud y del atleta al desarrollo integral, incluyendo las áreas físicas, espirituales y mentales. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí, su sangre nos redimió. Ambos ministerios consiguen inculcar valores a los jóvenes, May Flores. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros estas informaciones. Y a continuación nosotros queremos compartir más con ustedes aquí en Noticiero Cristiano y queremos saber más respuestas a nuestra pregunta de la semana. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es el arrepentimiento? Y esto fue lo que nos respondieron. Y básicamente es reconocer que hicimos algo malo y dejar de hacerlo. Seguimos con más aquí en Noticiero Cristiano y a continuación queremos invitarte a compartir con nosotros un testimonio impactante. Hablamos del testimonio de Silvia González, quien a través del dolor, en medio del dolor, pudo conocer la obra de Dios en su vida. Una historia muy dura lo tuvo Silvia González. En sus tantos dolores a lo largo del camino, pudo ver la luz de Dios. Durante la etapa de la adolescencia, a los 17 años, fue víctima de abuso sexual. Tras ese hecho, quedó embarazada. Posterior a esa situación que le causó mucha vergüenza, huyó de su familia adoptiva y entregó a su pequeña también en adopción. Luego de esas penosas situaciones, vivió por las calles. Fue parte de barras bravas, además de caer en todo tipo de drogas y experiencias de sumo peligro, como quedarse en la cárcel por 1 año esperando recibir una condena por complicidad en un homicidio. O sea que cada tiempo y etapa de mi vida era diferente, pero cada día crecía más el odio, el rencor, la soberbia dentro de mí. Estando en la cárcel yo experimenté muchísimas cosas, pasé muchas cosas. Durante su estadía en el Buen Pastor, Silvia, junto a todas las internas, se les practicó la prueba del test de Lisa y una noticia muy terrible se les dio a conocer. Cuando los médicos me dijeron que yo era portadora del VIH-Sida, fue un golpe muy duro para mí. Es como que en ese momento se bloqueó mi mente, ya no tenía palabras para decir y ya no le escuchaba más, yo ya no me importaba más. Se bloqueó mi mente y decía, no puedo creer, no puede ser, es mentira. Lo único que hice es me aguanté y cuando salí de ahí me fui en la celda que estaba y empecé a llorar muchísimo. Entonces, estando ahí en la cárcel, yo le dije a Dios, perdí la esperanza y le dije, si vos me sacás de este lugar, yo voy a hacer lo que pueda. Pero si me viene mi condena y me condena a 25 años por algo que yo no hice, yo me suicidio. A un mes de los resultados de análisis, salió en libertad y según relataba Silvia con dolor en sus ojos, poseía sentimientos encontrados ante la situación.
ya que tenía todas las buenas intenciones de cambiar, pero no recibiendo la ayuda necesaria y siendo rechazada por su madre, y sin la valentía de volver a su antiguo hogar, cayó en peores cosas. Un día en el hospital, a puertas de la muerte, conoció a Jesús como su Señor y Salvador, y muchas de las situaciones comenzaron a tener un mejor rumbo. Tiempo después, estuvo en un centro de rehabilitación donde conoció a un joven que años más tarde le pidió que contrajera matrimonio con él, asumiendo el riesgo por amor, confiando en que Dios podría obrar. Él me dijo una vez, si Dios puede hacer tantas cosas con mucha gente, ¿por qué no puede hacer contigo?, me dijo. Y un día se me declaró y me dijo que él estaba dispuesto a casarse conmigo y a formar una relación de una pareja. Y eso fue nuestro primer paso. Rompí las dudas que tenía delante de Dios. Una vez que me entregué a Él, Él hizo todas las cosas. Después venía el segundo paso, que yo quería un hijo. Y Él también. Y Dios le habló a Él y le dijo que yo iba a tener un hijo y que iba a ser totalmente sano. Y hoy en día tenemos una hermosa nena que tiene 3 años. Ella no es infectada, tampoco mi marido. Los años pasaron y ella fue a Alto Refugio para trabajar con personas de situaciones parecidas. De lo poco que pasó conmigo, yo quería también animarles a ellos que sí se puede salir adelante, que sí se puede cambiar, que siempre hay una oportunidad para Dios. Silvia, como muchas, es una persona que tiene un proceso de restauración con Dios. Sin embargo, es necesario destacar que a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, Jesús la ha guardado y la sostiene. Siempre antes de comenzar el día le entrego todo a Dios, le dejo en sus manos y como no puedo más estar en un buen lugar, en un buen trabajo, así salgo a las calles. Hay veces que me subo, le digo que yo soy infectada, que necesito una ayuda, una colaboración. Pero hay veces que no le digo eso, hay veces que me sale algo de lo más profundo hablándole de Dios. Y después le digo que también mi vida anteriormente era desastre, que yo estaba en las drogas y que hoy le agradezco a Dios por la oportunidad que me da. Realmente impactante el testimonio de Silvia González. Ella nos abrió su corazón, nos contó toda su vida. Y si hay personas interesadas en ayudarle a Silvia de alguna manera, pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono del canal 205-444. Aquí nos pueden consultar, nos pueden comunicar a través de la producción del Noticiero Cristiano, que nosotros le vamos a estar dando más indicaciones de las maneras en que podemos ayudar a Silvia y a toda su familia. Bueno, a continuación queremos compartir con ustedes más acerca de lo que fue nuestra pregunta de la semana, porque a lo largo de la programación estuvimos compartiendo con ustedes algunas de las respuestas, pero esta vez queremos saber qué nos dice el pastor Ricardo Friesen acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento significa que nosotros llegamos al Señor con la conclusión, con el pesar de que nosotros somos pecadores. No es solamente un pesar que genera un dolor en mí, sino que es un pesar y un dolor y un quebrantamiento que me va a llevar a tomar una decisión, que me da la conclusión, una nueva visión de la vida como para decir, yo quiero cambiar esta vida por una vida distinta. Ese es el arrepentimiento y lo podemos ver en el hijo pródigo, es un hermoso ejemplo donde sucede. El arrepentimiento también es que se vea ese cambio. Por eso la palabra, por eso la Biblia habla del fruto del arrepentimiento y habla del cambio que se debe dar a través de ese pesar, a través de ese dolor, ese quebrantamiento. Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo llega ese fruto? Bueno, la palabra nos muestra qué cosas son pecado, qué cosas no son pecado y nosotros podemos discernir a partir de ahí qué cosas realmente deberíamos arrepentirnos. Tal es así que hoy, en esta era del Espíritu Santo, nosotros tenemos el privilegio de contar con su presencia, donde la palabra nos enseña que Él nos guía a toda verdad y también nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Por ende, nosotros tenemos la posibilidad de que con el Espíritu Santo seamos convencidos de pecado, o sea, nos demos cuenta que esto es un pecado y eso genera arrepentimiento. En Hechos de los Apóstoles también vemos que el pueblo se arrepintió, que Pedro los confrontó y le dijo, arrepiéntanse. Lo hicieron, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los convenció de pecado y ellos fueron entregados al Señor. Es importante que conozcamos de todo esto, pero es más importante que podamos hacerle caso a este mensaje tan bello y hermoso de arrepentirnos. Si es
Así hace falta por primera vez hacerlo de manera para con Jesucristo y si hace falta cada día nuevamente arrepentirnos y entregarnos en las manos del Señor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y si querés estar en contacto con nosotros, te damos una opción. ¿Cuál es? Nuestro Facebook, Noticiero Cristiano. Si todavía no nos estás siguiendo, entonces nos puedes buscar Noticiero Cristiano, le das me gusta, ahí vas a poder compartir con nosotros tus mensajes, algunas de tus recomendaciones, tus sugerencias, también alguna actividad que tengas, nos puedes comentar entonces a través de nuestro Facebook. Ahí en nuestro muro también vas a poder encontrar toda la noticia del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional y por supuesto nuestro resumen del Noticiero Cristiano. Así que no pierdas más tiempo y seguinos en el Facebook porque no te vas a arrepentir, porque vas a tener toda la información del ámbito cristiano actualizada a través de nuestro muro. Y ahora queremos compartir con ustedes nuestra agenda de actividades porque se vienen algunos eventos muy importantes en los próximos meses. SICA 2013, capacitación y entrenamiento orientado a la comunidad, jóvenes, niños y deportes. Luego de nuestro encuentro en Caguazú, se viene SICAS en Encarnación. Del 15 al 19 de mayo, el encuentro será en Encarnación. Allí tendremos 2 SICAS, SICAS nivel 1 para principiantes, SICAS nivel 2, entrenando a los entrenadores. Están invitados a participar del mismo y a su vez a invitar a otros a participar del SICAS nivel 1. Los cupos son limitados. Y bueno, nosotros queremos invitarle también a ustedes a que nos hagan partícipe de sus actividades, de sus eventos, por más pequeños que sean. Nosotros queremos compartir con nuestros televidentes esas actividades, así que lo pueden hacer a través de nuestros medios de comunicación, como ya lo estaba diciendo recién, a través de nuestro Facebook o a través de nuestro correo, que también le puedo repetir, que es noticierocristiano@redguaraní.com.py o también a través de nuestra línea baja, aquí a través de la producción de Noticiero Cristiano 205-444 y nosotros vamos a estar compartiendo con nuestros televidentes las informaciones que ustedes nos manden. Ahora sí, llegamos al término de una edición más del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta familia tan grande del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos y por hacer que nosotros podamos seguir con ustedes compartiendo estas bellas informaciones. No queremos irnos sin antes invitarles a ser parte de una iglesia porque ahí van a recibir palabra directamente del corazón de Dios. Van a poder ser edificados, van a poder ser restaurados por el amor de Dios. Así que no pierdan más tiempo, acérquense al Señor, acérquense a una iglesia que está cerca de ustedes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros Noticiero Cristiano, gracias por seguirnos aquí en la programación de Red Guaraní. Les deseamos una linda semana, muchísimas bendiciones.